Detente un momento, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser exactamente lo que tu corazón necesitaba hoy. No sé qué estaba pasando en tu mente hace unos minutos. No sé si llegaste a este video buscando una respuesta o si simplemente apareció frente a ti en medio de un día común. Pero sí sé algo. Cuando una persona atraviesa un tiempo largo de espera, hay momentos en los que el corazón comienza a cansarse. No siempre se nota por fuera. Muchas veces seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Seguimos trabajando. Seguimos sonriendo. Seguimos hablando con las personas de siempre. Pero por dentro hay una pregunta que aparece una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Tal vez tú también has hecho esa pregunta. Tal vez hay algo en tu vida que lleva demasiado tiempo detenido. Una situación que no cambia. Una oración que parece no recibir respuesta. Un sueño que comenzó con mucha esperanza, pero que con los meses o los años empezó a sentirse cada vez más distante. Y mientras tanto, ves cómo el tiempo pasa. Ves cómo otras personas avanzan. Cómo otras historias parecen moverse más rápido. Y en algún momento, casi sin darte cuenta, el corazón empieza a preguntarse algo que a veces duele reconocer. ¿Será que Dios se olvidó de mí? Millones de personas han hecho esa misma pregunta, incluso hombres y mujeres que aparecen en la Biblia. Si alguna vez has sentido eso, quiero que escuches esto con mucha calma. Dios nunca se olvida de las historias que Él mismo comenzó. Nunca. Pero hay algo que casi nadie nos explica cuando empezamos a caminar con fe. Los tiempos de Dios no siempre se mueven con la velocidad que nosotros imaginamos. A veces el cielo guarda silencio. A veces las respuestas tardan más de lo que esperábamos. A veces parece que todo permanece exactamente igual. Y en esos momentos es donde muchas personas sienten que su fe empieza a debilitarse, no porque hayan dejado de creer en Dios, sino porque el corazón humano también se cansa de esperar. Tal vez tú has seguido orando durante mucho tiempo, has pedido con sinceridad. Tal vez incluso hubo momentos en los que sentiste que Dios estaba muy cerca, y luego el camino volvió a sentirse silencioso. Eso también ocurre. La Biblia está llena de historias de personas que atravesaron temporadas muy largas de espera, personas que recibieron promesas, pero que tuvieron que caminar mucho tiempo antes de verlas cumplidas. Personas que tuvieron que seguir creyendo incluso cuando las circunstancias no parecían cambiar. Y si miramos esas historias con atención, descubrimos algo muy importante. Dios nunca desperdicia el tiempo de espera. Él lo usa para construir el milagro que todavía no puedes ver. Nunca fue abandono, siempre fue preparación, porque Dios no trabaja solo en lo que va a suceder fuera de nosotros. Primero trabaja dentro del corazón. Primero transforma la manera en que confiamos. Primero forma una fe que no depende únicamente de señales visibles. Tal vez durante este tiempo has aprendido cosas que antes no sabías. Tal vez aprendiste a orar cuando nadie te veía, a hablar con Dios de una manera más honesta, a seguir caminando incluso cuando no tenías todas las respuestas. Eso también es parte del proceso. Pero hay algo que quiero que escuches hoy con mucha claridad. Los tiempos de espera no duran para siempre. Hay momentos en los que Dios decide que una temporada ha terminado y comienza otra completamente diferente. Momentos en los que aquello que parecía detenido empieza a moverse. Momentos en los que los caminos comienzan a abrirse de maneras que antes no imaginábamos. Y muchas veces esos momentos llegan después de los procesos más largos, después de las noches donde parecía que nadie escuchaba, después de las oraciones repetidas, después de las lágrimas silenciosas que solo Dios vio.
Tal vez hoy tu corazón llegó a este mensaje porque necesitaba recordar algo. Tu historia no está olvidada. Tu proceso no está perdido. Tu fe no ha sido en vano. Dios sigue trabajando incluso cuando no lo vemos. Mientras nosotros sentimos que estamos esperando, Dios muchas veces está acomodando cosas que todavía no podemos percibir, acomodando personas, acomodando tiempos, acomodando oportunidades, acomodando caminos. Hay momentos en los que el cielo guarda silencio, no porque no esté haciendo nada, sino porque está preparando algo demasiado grande para explicarlo todavía. Por eso este mensaje no llega para presionarte, no llega para exigirte más fe, no llega para decirte que todo cambiará de un día para otro. Llega para recordarte algo que la Biblia ha repetido muchas veces a lo largo de la historia. Dios no abandona a quienes siguen caminando con Él. Nunca. Tal vez durante mucho tiempo has sentido que tu vida estaba en pausa, como si todo se hubiera detenido en un punto donde nada parecía avanzar. Pero hay algo que muchas personas descubren cuando miran atrás después de atravesar esos procesos. La pausa no era el final, era preparación, era el momento donde Dios estaba formando algo más profundo. Era el tiempo donde el corazón aprendía a confiar de una manera nueva. Y ahora quiero que escuches esto con mucha atención, porque puede que este momento sea más importante de lo que imaginas. Puede que este mensaje haya llegado a tu vida justo cuando tu corazón más necesitaba recordar esta verdad. Dios todavía está escribiendo tu historia. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa cuántas veces pensaste que todo había terminado, no importa si incluso hubo días en los que sentiste ganas de rendirte. Si hoy estás aquí, si hoy estás escuchando estas palabras, es porque tu historia todavía sigue en movimiento, y muchas veces el cambio comienza de una manera muy sencilla. Primero llega una pequeña luz dentro del corazón, una sensación diferente, una paz que comienza a reemplazar el cansancio, una esperanza que vuelve a encenderse poco a poco. Así comienzan muchas veces los nuevos capítulos que Dios prepara, no con ruido, no con anuncios espectaculares, sino con una certeza suave que empieza a crecer dentro del alma, la certeza de que el tiempo de espera no fue el final. Solo fue el camino que Dios usó para prepararte para lo que viene. Y si este mensaje ya comenzó a hablar a tu corazón, si sientes que estas palabras están tocando algo dentro de ti, puedes apoyar este video con un me gusta. Ese gesto sencillo ayuda a que esta palabra también llegue a otras personas que hoy están pasando por temporadas de espera. Personas que quizá también necesitan recordar algo muy importante. Dios no se ha olvidado de sus hijos. Y cuando el tiempo de Dios llega, lo que parecía silencio comienza a transformarse en movimiento. Respira un momento. Permite que esta verdad repose dentro de tu corazón. Porque lo que parecía una larga espera puede estar mucho más cerca de convertirse en un nuevo comienzo de lo que imaginas. Hay una etapa en la fe que casi todos los creyentes atraviesan, aunque pocas veces se habla de ella con honestidad. Es la etapa en la que ya sabes que Dios puede hacerlo, pero no sabes cuándo lo hará. No es falta de fe, es el peso del tiempo. Al principio de una oración importante, el corazón suele estar lleno de expectativa. Uno habla con Dios con confianza, cree que la respuesta puede llegar pronto, incluso imagina cómo será el momento cuando todo cambie. Pero cuando el tiempo avanza y las circunstancias siguen iguales, la fe comienza a transformarse, deja de ser entusiasmo y empieza a convertirse en resistencia. No una resistencia dura o fría, una resistencia silenciosa, la que sigue orando aunque no haya señales, la que sigue creyendo aunque las respuestas no lleguen todavía, la que sigue caminando aun cuando el camino parece quieto.
Muchos de los procesos espirituales más profundos ocurren justamente ahí, en ese lugar donde la fe deja de depender de emociones. Porque cuando todo es rápido, creer resulta sencillo. Pero cuando el tiempo pasa y el corazón sigue esperando, la fe se vuelve más profunda. Empieza a apoyarse no en lo que se ve, sino en quién es Dios. La Biblia está llena de historias que pasaron por ese tipo de procesos. Abraham recibió una promesa que parecía imposible. Sería padre de una gran descendencia. Sin embargo, pasaron años antes de que esa promesa comenzara a cumplirse. Durante ese tiempo, su vida continuó con normalidad. Los días siguieron avanzando. Las estaciones cambiaron, pero la promesa seguía ahí, invisible y viva. José tuvo sueños que hablaban de un futuro grande. Sin embargo, antes de ver ese futuro, atravesó traición, injusticia y prisión. Durante mucho tiempo nada en su vida parecía acercarlo al cumplimiento de esos sueños. Aún así, el propósito de Dios seguía avanzando. David fue ungido como rey cuando todavía era muy joven. Pero después de esa unción vinieron años difíciles, persecuciones, escondites, momentos donde parecía que el trono estaba cada vez más lejos. Y aún así, la promesa permanecía. Estas historias revelan algo muy importante sobre la manera en que Dios trabaja. El cielo nunca se mueve con prisa. Dios prepara los comienzos con mucho más cuidado de lo que nosotros imaginamos. Cuando una promesa es grande, el proceso también suele ser profundo. Porque Dios no está interesado solo en entregar una respuesta, también está interesado en formar el corazón que la recibirá. Durante los tiempos de espera ocurren transformaciones que muchas veces no notamos de inmediato. La manera de confiar cambia. Las prioridades empiezan a ordenarse. La relación con Dios se vuelve más sincera, la fe se vuelve menos impulsiva y más firme. Hay algo que sucede dentro del alma cuando aprende a confiar incluso en medio del silencio. Esa confianza no nace de ver milagros constantes, nace de conocer el carácter de Dios. Con el tiempo, el corazón descubre algo importante. Dios no ha dejado de trabajar, aunque el proceso parezca quieto. Mientras nosotros vemos demora, Él está alineando caminos. Mientras nosotros sentimos pausa, Él está preparando momentos. Mientras nosotros pensamos que nada cambia, el cielo sigue moviendo piezas que aún no alcanzamos a ver. Por eso, los procesos de Dios muchas veces son invisibles al principio. Primero ocurre una obra interior. Primero se forma la paciencia. Primero se fortalece la confianza. Luego, poco a poco, comienzan a cambiar las circunstancias. Es como el amanecer. Cuando la noche termina, la luz no aparece de golpe. Primero surge una claridad leve en el horizonte. Después el cielo empieza a iluminarse lentamente. Finalmente, el día se revela por completo. Así funcionan muchas veces los tiempos de Dios. Primero llega una paz nueva dentro del corazón. Luego empiezan a abrirse caminos. Primero el alma descansa. Luego las respuestas comienzan a aparecer. Y en medio de todo esto hay algo que puede ser muy hermoso cuando una comunidad de fe camina junta. Si hay algo por lo que llevas tiempo esperando, escríbelo en los comentarios. Vamos a orar juntos por cada petición. Muchos leerán y orarán también. A veces la fe se fortalece cuando sabemos que no estamos caminando solos. Cada historia es distinta, pero todas tienen algo en común. Dios sigue escuchando. Las oraciones no desaparecen. Las palabras que nacen del corazón no se pierden en el cielo. La Escritura repite muchas veces que Dios conoce incluso lo que guardamos en silencio. Conoce el anhelo más profundo. Conoce el cansancio.
Conoce la esperanza que todavía permanece. Nada de eso es invisible para Él. Por eso el tiempo de espera no debe verse como un vacío. Es un proceso donde Dios sigue formando, alineando y preparando, aunque todavía no se vea el resultado final. A lo largo de la historia bíblica, los momentos de cumplimiento llegaron cuando el tiempo correcto se completó. No antes, no después, en el momento exacto. Eso sigue siendo verdad hoy. Dios no pierde el control de los tiempos, no olvida lo que prometió, no abandona las historias que comenzó. El proceso puede ser más largo de lo que el corazón esperaba, pero el propósito sigue en pie. Y cuando finalmente llega el momento de Dios, ocurre algo que casi nadie espera. Los caminos se abren, las respuestas aparecen, las piezas encajan. Entonces se comprende algo que antes parecía imposible de entender. La espera también era parte del milagro. Por eso hoy puedes guardar una verdad sencilla dentro del corazón. Tu historia no está detenida. Dios sigue obrando en ella, incluso ahora. Hay algo que cambia profundamente cuando miramos nuestra espera a la luz de las historias bíblicas, porque en la Biblia los tiempos de Dios rara vez llegan de inmediato. Casi siempre llegan después de un proceso que forma el carácter, que fortalece la fe, que prepara el corazón para sostener lo que viene. Y cuando observamos esas historias con calma, empezamos a descubrir un patrón. Dios promete, luego llega el proceso y después aparece el cumplimiento. Ese orden se repite una y otra vez. Uno de los ejemplos más claros es la historia de José. Cuando José era joven, Dios le mostró algo sobre su futuro. No fue una sensación vaga, fueron sueños claros. Sueños que hablaban de autoridad, de propósito, de un lugar importante en medio de su familia. Pero después de esos sueños no llegó el cumplimiento, llegó el pozo. Sus propios hermanos lo rechazaron, lo vendieron como esclavo. Fue llevado lejos de su casa, lejos de todo lo que conocía. Si alguien hubiese visto su vida en ese momento, habría pensado que todo estaba terminado. Los sueños parecían cada vez más lejanos, pero el cielo no había cambiado de plan. Mientras José atravesaba injusticias, Dios estaba formando algo dentro de él. Mientras vivía en un lugar que no había elegido, el propósito de Dios seguía avanzando. Años después, cuando parecía que nada podía empeorar, José terminó en prisión, y allí pasó más tiempo todavía. Silencio, espera, incertidumbre. Sin embargo, incluso en ese lugar Dios seguía trabajando. La Biblia no muestra a José abandonando su fe, no muestra a José dejando de confiar. Su historia siguió caminando, hasta que llegó un día en el que todo cambió. En una sola jornada, José pasó de la prisión al palacio. Pasó de ser prisionero a convertirse en una de las personas más influyentes de Egipto, y cuando ese momento llegó, se reveló algo impresionante. Todo lo que había ocurrido antes tenía un propósito: el pozo, la esclavitud, la prisión. Nada de eso había sido desperdicio. Todo había formado parte del camino que lo llevó exactamente al lugar donde Dios quería usarlo. Esa historia revela algo muy profundo. A veces, cuando el corazón está en medio de la espera, es difícil entender lo que Dios está haciendo. El presente puede parecer confuso. Las circunstancias pueden parecer injustas, pero el propósito de Dios no se detiene, incluso cuando no lo vemos. La misma verdad aparece en la vida de David. David fue ungido como rey cuando todavía era un joven pastor. El profeta Samuel derramó aceite sobre su cabeza y declaró que Dios lo había escogido. Pero después de esa unción no llegó el trono. Llegaron años de persecución. David tuvo que huir.
Tuvo que esconderse en cuevas, tuvo que caminar por desiertos. Durante mucho tiempo, la promesa parecía distante. Sin embargo, Dios estaba formando el corazón del rey. Lo estaba enseñando a depender, a escuchar, a confiar. Cuando finalmente llegó el momento de reinar, David no era el mismo joven que había recibido la promesa. El proceso lo había transformado. Y eso ocurre muchas veces en la vida espiritual. Las promesas de Dios no solo apuntan hacia el futuro, también transforman el presente. Mientras el cumplimiento se acerca, el corazón aprende. Aprende paciencia, aprende confianza, aprende a caminar incluso cuando el camino no está completamente claro. Otro ejemplo poderoso aparece en la vida de Moisés. Durante muchos años, Moisés vivió en el desierto. Había salido de Egipto después de un error que cambió completamente su vida. Pasaron décadas de silencio, décadas donde parecía que su historia había quedado atrás. Pero un día, en medio del desierto, Dios se reveló en una zarza ardiente, y en ese momento comenzó el propósito que cambiaría la historia de todo un pueblo. Moisés tenía 80 años cuando ese llamado se manifestó. 80. El cielo no estaba retrasado. El cielo estaba esperando el momento correcto. Estas historias muestran algo muy importante. Los tiempos de Dios no siempre coinciden con las expectativas humanas, pero siempre coinciden con el propósito perfecto. Por eso, cuando el corazón atraviesa un tiempo de espera, no significa que Dios se haya detenido. Significa que el proceso sigue en marcha. Tal vez hoy no puedes ver todo el camino. Tal vez hay partes de tu historia que todavía parecen confusas, pero Dios sí ve el cuadro completo. Él sabe dónde empezó tu historia y sabe exactamente hacia dónde la está llevando. A veces, cuando el proceso termina, el cumplimiento llega de maneras inesperadas. Las puertas comienzan a abrirse, las circunstancias cambian, las respuestas que parecían lejanas comienzan a aparecer. Y entonces ocurre algo que muchas personas descubren cuando miran hacia atrás. El proceso tenía sentido. La espera no había sido pérdida, había sido formación. Había sido el camino que Dios usó para preparar algo mayor. Por eso hoy puedes respirar con tranquilidad. No necesitas entender cada detalle, no necesitas saber exactamente cómo ocurrirá todo. Solo necesitas recordar algo que las Escrituras repiten muchas veces. Dios nunca abandona a quienes siguen caminando con Él. Nunca. Tu historia sigue en sus manos. Tu oración sigue siendo escuchada. Tu proceso sigue teniendo propósito. Y aunque el camino haya sido largo, el tiempo de Dios siempre llega. Cuando llega ese momento, lo que parecía silencio comienza a transformarse en testimonio. Y muchas veces ese momento aparece justo cuando el corazón ha aprendido a confiar de una manera más profunda. Hay una parte del camino espiritual que solo se entiende cuando el corazón aprende a mirar más allá de lo visible. Porque muchas veces creemos que Dios está obrando únicamente cuando vemos cambios claros, cuando una puerta se abre, cuando llega una respuesta, cuando algo finalmente se mueve. Pero la mayor parte de la obra de Dios ocurre en lo invisible. Ocurre en lugares donde los ojos humanos no pueden percibir movimiento. Sucede en el interior del corazón. Sucede en los tiempos silenciosos. Sucede en los procesos donde parece que todo está quieto. Y esa realidad puede ser difícil de aceptar cuando el alma está esperando algo con tanta intensidad. Porque cuando deseamos una respuesta, naturalmente buscamos señales. Queremos ver que algo está cambiando. Queremos sentir que el proceso está avanzando. Sin embargo, el reino de Dios muchas veces se mueve de una manera diferente. Jesús habló de esto con una imagen muy sencilla.
Dijo que el reino de Dios es como una semilla sembrada en la tierra. Después de sembrarla, el agricultor continúa con su vida. Duerme, se levanta, pasan los días. Mientras tanto, bajo la tierra ocurre algo que nadie ve. La semilla comienza a transformarse. Primero se abre, luego forma raíces, después empieza a crecer hacia arriba. Todo eso ocurre antes de que aparezca el primer brote visible. Cuando finalmente el brote aparece, muchas personas podrían pensar que el crecimiento comenzó en ese momento, pero la verdad es diferente. El crecimiento empezó mucho antes, cuando todavía nadie podía verlo. Las raíces siempre crecen antes que los frutos. Así funcionan muchas veces los procesos de Dios. Primero ocurre una obra profunda en lo invisible. Primero se desarrollan raíces, y esas raíces son las que sostendrán lo que vendrá después. Tal vez, durante este tiempo de espera, has sentido que tu vida estaba detenida. Pero si Dios está trabajando en lo invisible, entonces el proceso no está detenido, está creciendo. Solo que todavía no todo es visible. Las raíces de la fe se están fortaleciendo. La confianza se está volviendo más profunda. La relación con Dios está encontrando una base más firme. Eso también es crecimiento, aunque nadie más lo vea. La Biblia también muestra este principio en muchas otras historias. Piensa en una semilla plantada en el desierto. Durante mucho tiempo parece que no sucede nada. El suelo permanece seco. El paisaje no cambia. Pero bajo la tierra la vida sigue trabajando. Y cuando finalmente llega la lluvia, todo comienza a florecer en poco tiempo. Lo que parecía vacío se transforma en vida. Lo que parecía silencio se transforma en movimiento. Lo que parecía espera se transforma en fruto. Eso ocurre porque el proceso invisible ya estaba preparado. Puede que Dios ha estado trabajando así en tu historia, en lugares que todavía no puedes ver, preparando momentos, preparando encuentros, preparando oportunidades, incluso preparando versiones nuevas de ti mismo. Porque muchas veces el milagro no comienza afuera, comienza dentro, comienza cuando el corazón encuentra una paz diferente, una paz que no depende de que todo esté resuelto, una paz que aparece incluso cuando todavía hay preguntas. Esa paz es una señal importante. Es la señal de que el alma está aprendiendo a descansar en Dios. Cuando el corazón llega a ese punto, algo cambia. La espera ya no se vive con ansiedad, se vive con confianza, no porque todo esté claro, sino porque se reconoce que Dios sigue obrando. Hay momentos en los que el alma deja de exigir explicaciones y empieza a descansar en la fidelidad de Dios. Ese descanso no significa resignación, significa madurez espiritual, significa que la fe ha encontrado una raíz más profunda, una raíz que no depende del clima, una raíz que permanece incluso cuando el proceso todavía no se ve completo. Jesús también vivió muchos años en silencio antes de comenzar su ministerio público, 30 años de vida normal, 30 años donde no había milagros visibles, 30 años donde el mundo no sabía quién era realmente. Pero el propósito de Dios estaba creciendo. Cuando llegó el momento correcto, el ministerio de Jesús comenzó a manifestarse con claridad. Y en pocos años, su impacto cambió la historia de la humanidad. El silencio anterior no fue pérdida, fue preparación. El mismo principio se repite muchas veces en la vida espiritual. Los procesos largos preparan momentos decisivos. Las raíces profundas sostienen frutos duraderos. Por eso hoy tal vez no necesitas apresurar el proceso, no necesitas obligar al tiempo a avanzar más rápido. Dios no se ha olvidado. La obra invisible sigue avanzando.
Mientras los días pasan, el propósito continúa creciendo bajo la superficie. Las raíces siguen extendiéndose. El corazón sigue madurando. Y cuando el momento correcto llegue, lo que hoy parece pequeño podrá manifestarse con una fuerza inesperada. Ese es el misterio de los caminos de Dios. El crecimiento más importante ocurre antes de que el mundo pueda verlo. Por eso hoy puedes permitirte algo muy sencillo: respirar con calma, soltar un poco la ansiedad de querer entender todo. Recordar que Dios sigue trabajando incluso cuando el proceso parece silencioso. La semilla ya fue sembrada. El proceso ya comenzó. Y cuando el tiempo correcto llegue, lo que hoy está creciendo en lo invisible comenzará a mostrarse con claridad. Entonces entenderás algo que muchas personas descubren después de atravesar largos procesos de fe. Dios nunca dejó de obrar, simplemente estaba preparando algo más profundo de lo que imaginábamos. Ahora, después de entender cómo Dios trabaja muchas veces en lo invisible, vale la pena acercar todo esto a la vida diaria. Porque una cosa es comprender las historias bíblicas y otra, muy distinta, es caminar cada día mientras el corazón sigue esperando algo importante. Y aquí es donde la fe se vuelve real, no en los grandes momentos, sino en lo cotidiano, en los días que parecen normales, en las mañanas donde nada extraordinario ocurre, en los momentos en que el corazón vuelve a recordar aquello que todavía está en espera. La vida continúa, hay responsabilidades. Hay trabajo, hay personas alrededor, pero en algún lugar dentro del alma sigue viva esa oración que todavía no ha visto respuesta. Tal vez nadie más sabe lo importante que es para ti. Tal vez ni siquiera hablas de ello con frecuencia, pero Dios lo sabe. Y vivir con fe en medio de la espera no significa detener la vida hasta que llegue la respuesta. Significa aprender a caminar con Dios mientras el proceso sigue su curso. Ese aprendizaje transforma muchas cosas. Por ejemplo, cambia la manera en que enfrentamos la ansiedad. Cuando el corazón está esperando algo importante, es natural querer resolverlo todo de inmediato. La mente intenta encontrar soluciones. El pensamiento vuelve una y otra vez al mismo asunto. Pero la fe madura aprende algo distinto. Aprende a entregar. No una sola vez, sino cada día. Entregar la preocupación, entregar el miedo, entregar el deseo de controlar el resultado. Eso no significa dejar de anhelar, significa confiar en que Dios sabe cómo guiar el proceso. Jesús habló muchas veces sobre esa actitud del corazón. En una ocasión dijo algo que parece sencillo, pero que es profundamente transformador. No se preocupen por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán. Esa enseñanza no ignora las dificultades de la vida, más bien invita al corazón a vivir un día a la vez. Porque cuando el alma intenta cargar con todo el futuro al mismo tiempo, el peso se vuelve demasiado grande. En cambio, cuando aprendemos a caminar con Dios paso a paso, el camino se vuelve más ligero. Hoy tiene su propio desafío, hoy tiene su propia gracia, hoy tiene su propia oportunidad de confiar. Tal vez aquello que estás esperando todavía no ha llegado. Pero eso no significa que tu vida esté en pausa. Dios también está presente en el camino que recorres hoy. En las decisiones pequeñas, en las conversaciones diarias, en los momentos donde eliges mantener la paz, incluso cuando la incertidumbre aparece. Cada una de esas decisiones forma parte del proceso espiritual, porque la fe no se desarrolla solamente en los momentos extraordinarios, se desarrolla en lo cotidiano. Cuando eliges confiar en lugar de desesperarte,
Cuando eliges orar en lugar de rendirte, cuando eliges seguir caminando aunque todavía no veas el final del camino. Ese tipo de fe tiene una fuerza silenciosa, no hace ruido, no busca atención, pero transforma el corazón profundamente. Y con el tiempo, esa transformación empieza a reflejarse en la manera en que miramos la vida. Las preocupaciones ya no gobiernan el alma de la misma manera. La ansiedad pierde parte de su poder. El corazón aprende a descansar incluso cuando todavía existen preguntas. Eso es algo que muchas personas descubren después de atravesar procesos largos con Dios. La respuesta que esperaban era importante, pero el crecimiento interior que ocurrió durante la espera fue aún más valioso. Porque cuando finalmente llega el momento del cumplimiento, el corazón ya es diferente. Ya no depende tanto de las circunstancias. Ha aprendido a confiar, y esa confianza se convierte en una base sólida para todo lo que vendrá después. Por eso, mientras el proceso continúa, hay algo muy sencillo que puedes hacer cada día. Hablar con Dios con sinceridad. No necesitas palabras complicadas. No necesitas oraciones perfectas. Puedes hablar con Él como hablas con alguien cercano. Contarle lo que sientes, contarle lo que te preocupa, contarle lo que aún esperas. Dios no se cansa de escuchar. La oración no es solo una petición, también es compañía. Es el lugar donde el alma recuerda que no está caminando sola. Y cuando esa relación se fortalece, algo hermoso ocurre. El corazón deja de mirar solamente el resultado. Empieza a valorar la presencia de Dios durante el proceso. Esa presencia trae paz. Una paz que no siempre elimina las preguntas, pero sí sostiene el corazón mientras las respuestas llegan. Quizás ahora mismo tu historia sigue atravesando una etapa de espera, pero incluso en ese lugar hay espacio para vivir con esperanza. Cada día puede convertirse en una oportunidad para confiar un poco más. Cada día puede ser una nueva conversación con Dios. Cada día puede recordarte que el proceso no está detenido. El camino continúa. Y mientras caminas, Dios sigue contigo. Eso cambia completamente la manera de vivir la espera. Ya no es un tiempo vacío. Es un tiempo donde el corazón se fortalece, un tiempo donde la fe encuentra raíces más profundas, un tiempo donde la relación con Dios se vuelve más real. Y cuando finalmente llega el momento en que las respuestas comienzan a aparecer, muchas personas descubren algo hermoso. Dios no solo respondió, también formó algo nuevo dentro de ellos. Por eso ahora, mientras seguimos avanzando en esta reflexión, hay una parte del camino que también merece nuestra atención. Porque además de formar la fe, Dios también utiliza los tiempos de espera para preparar algo más profundo dentro del corazón. Algo que tiene que ver con el propósito, con la identidad y con el tipo de persona que estamos llamados a ser cuando el nuevo capítulo finalmente comience. Y entender eso puede cambiar completamente la forma en que miramos nuestra propia historia. Ahora, después de comprender cómo la fe se fortalece en medio del camino cotidiano, estamos listos para mirar algo aún más profundo, el propósito que Dios forma durante la espera. Porque la espera no solo cambia las circunstancias, también transforma a la persona. Y esa transformación muchas veces es la parte más importante de todo el proceso. Cuando el corazón mira hacia atrás, después de atravesar un tiempo largo con Dios, empieza a notar algo que antes no era tan evidente. La persona que comenzó a esperar ya no es exactamente la misma que sigue caminando hoy. Algo cambió. Tal vez no fue un cambio brusco. Tal vez ocurrió lentamente, casi sin que te dieras cuenta. Pero ocurrió. La forma de reaccionar ante las dificultades comenzó a modificarse. La manera de mirar las situaciones empezó a madurar.
Incluso la relación con Dios se volvió más profunda. Antes, tal vez buscabas respuestas rápidas. Ahora has aprendido a escuchar con más calma. Antes quizá querías entender todo de inmediato. Ahora has descubierto que confiar puede ser más importante que tener todas las explicaciones. Eso también forma parte del propósito de Dios. Porque cuando el cielo prepara algo significativo para la vida de una persona, no solo prepara el momento, también prepara el corazón. Y ese tipo de preparación casi siempre requiere tiempo. No es castigo, no es abandono, es formación. La Biblia muestra muchas veces ese principio. Cuando Dios llamó a Abraham, no lo llevó inmediatamente al cumplimiento de la promesa. Primero, lo condujo por un camino de años. Años donde la confianza creció. Años donde la relación con Dios se fortaleció. Años donde el corazón aprendió a caminar incluso cuando el cumplimiento parecía lejano. Cuando finalmente llegó la promesa, Abraham no era el mismo hombre que había escuchado la primera palabra de Dios. Era alguien más maduro, más firme, más consciente de quién era Dios. Ese tipo de transformación es lo que permite sostener las bendiciones cuando llegan, porque recibir algo importante es una cosa, saber sostenerlo es otra. Dios no solo piensa en el momento en que la respuesta aparece, también piensa en todo lo que vendrá después. Piensa en cómo esa respuesta impactará la vida, cómo influirá en otras personas, cómo se convertirá en parte de un propósito mayor. Por eso muchas veces el proceso es más largo de lo que esperábamos. El cielo no trabaja con prisa, trabaja con precisión. Cada etapa tiene su significado, cada temporada tiene algo que enseñar, incluso las temporadas más silenciosas. Quizá hoy puedes mirar algunas partes de tu historia reciente y reconocer cambios que antes no habías notado. Tal vez ahora reaccionas con más calma ante ciertas situaciones. Tal vez algunas cosas que antes te preocupaban demasiado ya no tienen el mismo poder sobre tu corazón. Tal vez ahora puedes hablar con Dios con una sinceridad que antes no tenías. Eso también es crecimiento espiritual. Y ese crecimiento es valioso. Porque cuando llega el momento en que Dios abre una nueva etapa, ese crecimiento interior se convierte en una base firme. Sin esa base, las bendiciones pueden volverse frágiles. Pero cuando el corazón ha sido formado, todo se sostiene con mayor estabilidad. Dios conoce muy bien ese proceso. Por eso no se apresura. Él sabe cuándo el corazón está listo, sabe cuándo la persona ha aprendido lo necesario para caminar hacia lo que viene. Y muchas veces ese aprendizaje ocurre justamente durante los tiempos de espera. Momentos donde la vida parece tranquila por fuera, pero donde el alma está siendo formada en lo profundo. Momentos donde la fe aprende a depender menos de las circunstancias y más del carácter de Dios. Esa dependencia cambia la manera de vivir. Porque cuando el corazón reconoce que Dios sigue guiando el camino, incluso las temporadas inciertas se vuelven más ligeras. No porque desaparezcan las preguntas, sino porque la confianza se vuelve más grande que la incertidumbre. Ese es uno de los frutos más hermosos de los procesos con Dios. La fe deja de ser algo frágil, se convierte en una raíz profunda, una raíz que permanece incluso cuando las estaciones cambian. Y cuando esa raíz está bien formada, el árbol puede crecer con fuerza, puede sostener fruto, puede dar sombra a otros, puede convertirse en bendición para muchas personas. Ese también es parte del propósito de Dios, no solo bendecir una vida, sino usar esa vida para bendecir a otros. Cuando alguien atraviesa un proceso largo con Dios, su historia se vuelve testimonio. Su experiencia puede traer esperanza
a quienes están caminando por senderos similares. Su fe puede inspirar a quienes están comenzando a creer. Por eso el tiempo de espera nunca es solo personal. También tiene un impacto que muchas veces alcanza a otras personas. Tal vez hoy todavía no puedes ver completamente ese propósito, pero Dios sí lo ve. Él conoce el alcance de cada historia. Sabe cómo una vida transformada puede iluminar el camino de muchos, y por eso el proceso es tan cuidadoso. Nada está ocurriendo al azar. Cada paso tiene un lugar dentro de un plan mayor, incluso los momentos que parecen más silenciosos. Y cuando el corazón empieza a comprender esa realidad, algo cambia dentro del alma. La espera deja de sentirse como un obstáculo. Empieza a verse como una parte del camino, una parte que está preparando algo más grande, algo que todavía está tomando forma. Por eso ahora, mientras seguimos caminando en esta reflexión, hay una verdad que merece permanecer en el corazón. Dios no solo está preparando lo que vendrá, también está preparando quién serás cuando llegue ese momento. Y comprender eso nos ayuda a mirar la espera con una perspectiva completamente diferente. Porque cuando el corazón reconoce que Dios sigue formando el propósito, incluso los tiempos silenciosos empiezan a tener un significado nuevo. Ahora que hemos comprendido cómo Dios utiliza la espera para formar el corazón y preparar el propósito, vale la pena detenernos en algo muy humano que ocurre durante ese proceso. Porque aunque la fe sigue viva, también existe el cansancio. Esperar durante mucho tiempo puede desgastar el alma de maneras silenciosas. No siempre se nota desde afuera. Muchas personas siguen cumpliendo con sus responsabilidades, siguen trabajando, siguen cuidando a quienes aman, siguen mostrando fortaleza frente a los demás. Pero dentro del corazón puede existir un cansancio profundo. No es solo físico, es el cansancio de sostener una esperanza durante mucho tiempo, el cansancio de repetir una oración que aún no ve respuesta. El cansancio de seguir creyendo cuando el proceso parece alargarse más de lo esperado. Dios conoce muy bien ese tipo de cansancio. La Biblia nunca presenta a la fe como una vida donde las emociones humanas desaparecen. Al contrario, las Escrituras están llenas de hombres y mujeres que hablaron con Dios desde su vulnerabilidad. El profeta Elías, por ejemplo, después de uno de los momentos más poderosos de su vida espiritual, llegó a un punto donde su corazón estaba completamente agotado. Había visto milagros, había visto la mano de Dios actuar, pero aún así, en un momento de soledad, sintió que ya no tenía fuerzas. Se sentó bajo un árbol y expresó su cansancio delante de Dios. No ocultó su fragilidad, no intentó aparentar fortaleza, simplemente habló con sinceridad. Y lo interesante es la manera en que Dios respondió. Dios no lo reprendió, no lo juzgó por sentirse cansado. Primero lo restauró. Le dio descanso, le dio alimento, le dio tiempo. Solo después de ese cuidado vino la dirección para continuar el camino. Esa historia revela algo muy importante. Dios no espera que el corazón humano sea incansable. Él sabe que la espera puede agotar. Sabe que los procesos largos pueden desgastar. Y por eso su presencia también trae restauración. Hay momentos donde Dios no habla con grandes revelaciones, habla con descanso, habla con paz, habla con esa sensación interior que lentamente vuelve a fortalecer el alma. Jesús mismo habló de esto cuando dijo algo profundamente consolador. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. No dijo, vengan cuando ya estén fuertes. No dijo, vengan cuando ya tengan todas las respuestas. Dijo, vengan cuando estén cansados. Eso significa que incluso el cansancio puede convertirse en un lugar de encuentro con Dios.
porque cuando el corazón se acerca a Él con sinceridad, algo comienza a restaurarse. La presión disminuye, la ansiedad pierde fuerza, la fe vuelve a encontrar aire para respirar. Tal vez durante este tiempo de espera has sentido momentos de agotamiento emocional. Eso no significa que tu fe haya desaparecido, significa que eres humano. Y Dios no rechaza esa humanidad, al contrario, la abraza, porque el camino con Dios nunca fue diseñado para caminarlo en soledad. Su presencia acompaña cada etapa del proceso, incluso las etapas donde el corazón necesita descanso. Y ese descanso no siempre significa que todo esté resuelto. Significa que el alma encuentra un lugar seguro mientras el proceso continúa. Muchas personas descubren que después de esos momentos de restauración interior, algo cambia. La perspectiva se vuelve diferente. La carga ya no pesa igual. El corazón recupera la capacidad de confiar. No porque todas las preguntas hayan desaparecido, sino porque la presencia de Dios vuelve a traer equilibrio. Ese equilibrio es muy valioso. Permite que la fe continúe caminando. Permite que la esperanza permanezca viva. Permite que el proceso siga su curso sin destruir el corazón en el camino. Porque Dios no solo está interesado en cumplir promesas, también está interesado en cuidar el alma de quienes esperan. Por eso la restauración es una parte esencial del camino espiritual. Es el momento donde el corazón recuerda que no tiene que cargar todo solo, que puede descansar en Dios, que puede hablar con Él con honestidad, que puede expresar incluso su cansancio sin temor a ser rechazado. Y cuando esa honestidad aparece, la relación con Dios se vuelve aún más profunda. La oración deja de ser solo una petición, se convierte en un espacio de encuentro. Un espacio donde el alma puede respirar, un espacio donde la presencia de Dios vuelve a traer calma. Esa calma no elimina el proceso, pero fortalece el corazón para continuar. Tal vez hoy necesitas recordar algo muy simple. No tienes que ser perfecto para acercarte a Dios. No tienes que demostrar fortaleza todo el tiempo. Puedes llegar a Él exactamente como estás, con tus preguntas, con tu cansancio, con tu esperanza que a veces se siente frágil. Él sigue escuchando, Él sigue acompañando, Él sigue sosteniendo la historia que comenzó contigo. Y cuando el corazón permite que esa verdad entre profundamente, algo hermoso ocurre. La fe vuelve a levantarse, tal vez más tranquila que antes, tal vez menos impulsiva, pero más profunda, más real, más capaz de sostenerse incluso en medio de la espera. Por eso esta etapa del camino no es un retroceso, es restauración. Es el momento donde Dios fortalece el corazón para lo que viene después. Porque después de la restauración también llega una claridad nueva, una certeza silenciosa que comienza a crecer dentro del alma. La certeza de que Dios sigue guiando el camino. Y esa certeza es la que nos prepara para comprender algo aún más profundo sobre la historia que Dios sigue escribiendo. Hay momentos en el camino espiritual en los que el corazón comienza a comprender algo que antes parecía imposible de entender. No llega como una emoción intensa, no aparece como una señal espectacular, llega de manera tranquila. Es una certeza, una sensación profunda de que, a pesar de todo lo vivido, Dios sigue sosteniendo la historia. Esa certeza no nace de ver todos los resultados. Nace de haber caminado lo suficiente con Dios como para reconocer su fidelidad. Cuando una persona atraviesa procesos largos, algo cambia en su manera de mirar el pasado. Empieza a notar pequeños detalles que antes parecían insignificantes. Momentos donde, sin darse cuenta, Dios estuvo presente.
Personas que aparecieron en el momento justo, palabras que llegaron cuando más se necesitaban, fuerzas que surgieron en días donde parecía imposible seguir adelante. Esos momentos forman una especie de mapa silencioso, un mapa que revela algo importante. Dios nunca estuvo ausente. Incluso en las etapas donde el cielo parecía callado, su presencia seguía acompañando cada paso. Con el tiempo, el corazón aprende a reconocer esa presencia. Y cuando eso ocurre, aparece una paz distinta. No una paz basada en circunstancias perfectas. Una paz basada en la confianza. La confianza de saber que Dios no abandona lo que empieza. En la Biblia encontramos muchas expresiones de esa certeza. El salmista escribió una frase que ha acompañado a muchas generaciones. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es interesante notar que esas palabras no fueron escritas desde una vida sin dificultades. Fueron escritas desde una vida que conocía los valles, los peligros y las incertidumbres, pero también conocía la fidelidad de Dios. Por eso el Salmo continúa diciendo algo muy poderoso. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa frase resume la esencia de la fe madura. No dice que el valle desaparecerá. Dice que la presencia de Dios acompaña incluso dentro del valle. Cuando el corazón comprende esa verdad, algo profundo cambia en el interior. La fe deja de depender de momentos favorables. Se convierte en una relación constante, una relación donde el alma aprende a reconocer la compañía de Dios en cada etapa del camino. Esa compañía produce una certeza silenciosa, una certeza que no necesita demostraciones constantes, simplemente permanece. Es como una luz suave que continúa brillando incluso en los momentos de incertidumbre. Y esa luz permite caminar con esperanza. Porque cuando sabes que Dios está contigo, el futuro deja de parecer un territorio desconocido, se convierte en un camino que aún no has recorrido, pero que ya está en manos de aquel que te guía. Por eso la fe madura no necesita controlar cada detalle del mañana. Puede descansar, puede respirar, puede continuar caminando con una confianza que no depende de explicaciones completas. Tal vez, durante este tiempo de espera, has llegado poco a poco a ese lugar interior, un lugar donde la ansiedad ya no gobierna como antes, un lugar donde el corazón empieza a soltar la necesidad de entender todo. No porque haya dejado de importar lo que esperas, sino porque algo más grande ha comenzado a crecer dentro de ti. Confianza. Confianza en que Dios conoce el camino completo. Confianza en que Él sabe cuándo cada puerta debe abrirse. Confianza en que tu historia sigue siendo guiada por más